todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Cari Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Haciendo un refrescamiento de la información que leímos en el episodio anterior, aprende la importancia de tener una mentalidad correcta para los negocios. Si eres mayor de 40 años, estás en tu mejor momento creativo. Cuando a la emoción del romanticismo se le añade la del amor y el sexo, se eliminan las obstrucciones de la mente y nace un genio. Las personas con mayor magnetismo son quienes tienen más desarrollada la naturaleza sexual. Aprende a usar la estimulación del placer de una forma productiva y no una destructiva. Ahora vamos con el capítulo 12. El subconsciente. El vínculo. El 11º paso a la riqueza. El subconsciente consiste en un campo de conciencia en el que todo impulso del pensamiento que alcanza la mente objetiva por medio de cualquiera de los 5 sentidos se clasifica y graba, y en él se pueden recordar o retirar los pensamientos del mismo modo que pueden cogerse las cartas de un fichero. Recibe y archiva las impresiones o pensamientos sensoriales independientemente de su naturaleza. Uno puede implantar en su subconsciente cualquier plan, pensamiento o propósito que desee traducir en su equivalente físico o monetario. El subconsciente actúa primero con los deseos dominantes que se le han mezclado con sentimientos emotivos como la fe. Si el lector, en este caso el oyente, relaciona las instrucciones proporcionadas en el capítulo sobre el deseo para dar los 6 pasos allí descritos, con las instrucciones dadas en el capítulo sobre la construcción y ejecución de planes, comprenderá la importancia del pensamiento transmitido. El subconsciente trabaja día y noche, por medio de un procedimiento desconocido para el ser humano. El subconsciente aprovecha las fuerzas de la inteligencia infinita para el poder con el que transmuta voluntariamente los propios deseos en su equivalente físico, haciendo siempre uso de los medios más prácticos con los que puede cumplir este fin. Uno no puede controlar completamente su subconsciente, pero sí puede entregarle a voluntad cualquier plan, deseo o propósito que desee transformar en una forma concreta. Léanse de nuevo las instrucciones acerca de cómo usar el subconsciente en el capítulo de la autosugestión. Hay muchas pruebas de que respaldan la creencia de que el subconsciente es el vínculo entre la mente infinita del ser humano y la inteligencia infinita. Es el pensamiento intermediario mediante el que uno puede aprovechar las fuerzas de las inteligencias infinitas a voluntad. Por sí solo contiene el proceso secreto con el que se modifican y cambian los impulsos mentales en su equivalente espiritual. Por sí solo es el medio por el cual se puede transmitirse el rezo de las fuentes capaz de responder a él. Las posibilidades del esfuerzo creativo conectado al subconsciente son grandiosas e imponderables. A uno le inspira respeto. Nunca abordó el tema del subconsciente sin un sentimiento de pequeñez e inferioridad, debido quizás al hecho de que toda la provisión del conocimiento de una persona sobre este tema es demasiado limitada. El hecho de que el subconsciente sea el medio de comunicación entre la mente reflexiva del ser humano y la inteligencia infinita es en sí misma una idea que casi paraliza el propio juicio.
Cuando uno haya aceptado como una realidad la existencia del subconsciente y comprenda sus posibilidades como medio de transmutar sus deseos en su equivalente físico o monetario, comprenderá plenamente el significado de las instrucciones dadas en el capítulo sobre el deseo. También entenderá por qué se le ha advertido repetidamente que clarifique sus deseos y los pongas por escrito, y que es necesario ser persistente a la hora de ejecutar instrucciones. Los 13 principios son los estímulos con los que uno adquiere la capacidad de llegar a influir en el subconsciente. El lector, en este caso el oyente, no debe desanimarse si no consigue en el primer intento, sino recordar que el subconsciente puede dirigirse voluntariamente solo mediante el hábito, bajo las directrices dadas en el capítulo sobre la fe. Todavía no ha tenido tiempo de dominar la fe. Debe ser paciente y persistente. Aquí se requerirán buena parte de las afirmaciones hechas en el capítulo sobre la fe y la autosugestión para el beneficio de su subconsciente. Cabe recordar que el subconsciente funciona voluntariamente tanto si uno hace algún esfuerzo para influir en él como si no lo hace. Esto, por supuesto, supone que los pensamientos relacionados con el miedo y la pobreza y todos los pensamientos negativos sirven de estímulos para el subconsciente a menos que uno domine estos impulsos y los nutra con alimentos más deseables. El subconsciente no se quedará de brazos cruzados. Si no logra implantar deseos en el subconsciente, éste se alimentará de los pensamientos que lleguen como resultado de su negligencia. Ya hemos explicado que los impulsos de pensamiento, ya sean negativos o positivos, llegan al subconsciente continuamente procedentes de las 4 fuentes que se han mencionado en el capítulo sobre la transmutación sexual. Por el momento, basta con el que el lector, en este caso el oyente, recuerde que está viviendo diariamente rodeado de todo tipo de impulsos de pensamientos que llegan a su subconsciente sin que él lo sepa. Algunos de estos impulsos son negativos y otros son positivos. Ahora está ocupado tratando de cerrar el paso de los impulsos negativos y de ayudar a influir voluntariamente en su subconsciente mediante impulsos positivos del deseo. Cuando lo consiga, tendrá en su posesión la llave que abre la puerta del subconsciente. Además, controlará la puerta tan dedicadamente que ningún pensamiento indeseable influirá su subconsciente. Todo lo que crea el ser humano empieza en forma de un impulso del pensamiento. Las personas no pueden crear nada sin primero concebir alguna idea de su pensamiento. Con ayuda de la imaginación, los impulsos del pensamiento pueden articularse en planes. Cuando la imaginación está bajo control, puede utilizarse para crear planes o propósitos que conduzcan al éxito en la profesión elegida. Todos los impulsos del pensamiento destinados a convertirse en su equivalente físico e implantados voluntariamente en el subconsciente deben pasar a través de la imaginación y mezclarse con la fe. La combinación de la fe con un plan o propósito que vaya a presentarse al subconsciente puede hacerse solo mediante imaginación. De estas afirmaciones, el lector, en este caso el oyente, escuchará fácilmente que el uso voluntario del subconsciente requiere la coordinación y aplicación de todos los principios. Ella, Willard Wixcom, mostró su comprensión del poder del subconsciente cuando escribió: no se puede adivinar si un pensamiento traerá odio o amor, porque los pensamientos son cosas, y sus aireadas alas son más veloces que las palomas. Siguen la ley universal. Cada cosa crea a su semejante y se apresuran en el camino para traerle de nuevo todo aquello que salió de su mente. La señora Wilcox
comprendió la verdad de que los pensamientos que salen de la mente de uno también se entierran profundamente en el subconsciente, donde funcionan como un imán patrón o plano que influye en el subconsciente mientras los traduce en su equivalente físico. Los pensamientos verdaderamente son cosas por el hecho de que todo objeto material empieza en forma de pensamiento o energía. El subconsciente es más susceptible a la influencia de impulsos de pensamientos mezclados con sentimientos o emociones que a los que únicamente se originan en la parte reflexiva de la mente. De hecho, existen numerosas pruebas que respaldan esta teoría de que solo los pensamientos emotivos tienen algunas influencias en el subconsciente. Es un hecho conocido que las emociones o sentimientos dominan a la mayoría de las personas. Sí es cierto que el subconsciente responde más rápidamente a los impulsos de pensamientos que están mezclados con emociones y se dejan influir con más factibilidad por estos. Es necesario familiarizarse con las emociones más importantes. Hay 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se introducen voluntariamente en los impulsos del pensamiento y se aseguran así de su pasaje al subconsciente. Las emociones positivas deben introducirse mediante principios de autosugestión. En los impulsos de pensamiento que desea un individuo llevar a su subconsciente, en el capítulo sobre la autosugestión, se ha dado instrucciones sobre ello. Estas emociones o impulsos sentimentales pueden compararse a la levadura de una barra de pan, porque constituyen el elemento activo que transforma los impulsos del pensamiento en un estado pasivo o a uno activo. De este modo, uno puede comprender por qué el subconsciente puede actuar más fácilmente con los impulsos del pensamiento que se han mezclado bien con las emociones que con los impulsos originales en un razonamiento frío. El lector, en este caso el oyente, que está preparado para influir en el público interno de su subconsciente y para controlarlo a fin de entregarle el deseo del dinero que quiere convertir en su equivalente monetario. Es esencial, por consiguiente, que entienda el método de aproximación a este público interno. Debe hablar su idioma o de lo contrario no presentarán atención a su llamada. Este público comprende mejor el lenguaje de la emoción o el sentimiento. Por lo tanto, pasamos a describir las 7 principales emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas para que el lector, en este caso el oyente, pueda aprovechar las positivas y evitar las negativas cuando le dé instrucciones a su subconsciente. Las 7 grandes emociones positivas. La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, la emoción del romanticismo y la emoción de la esperanza. Existen otras emociones positivas, pero estas 7 son las más poderosas y las que se usan más habitualmente en el esfuerzo creativo. Si uno domina estas 7 emociones, lo cual solo podrá hacerse a través de la práctica, las demás emociones positivas estarán a sus órdenes cuando las necesite. Recuerde, respecto a esto, que está leyendo un libro, o en este caso escuchando, que pretende ayudarle a desarrollar conciencia del dinero, a base de llenar la mente de emociones positivas. Uno no adquiere conciencia del dinero si se llena la mente de emociones negativas. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse. La emoción del miedo, la emoción de la envidia, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la codicia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Debe dominar una de las dos. Esta responsabilidad de cada uno, asegurarse de que las emociones positivas constituyen la influencia dominante de su mente. En este punto, acudirá a su ayuda la ley del hábito. Instauremos el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas.
Al final, dominarán tan plenamente la propia mente que las emociones negativas no podrán entrar. Uno solo puede adquirir el control de su subconsciente si sigue estas instrucciones al pie de la letra y sin interrupción. La mera presencia de una emoción negativa en su consciente es suficiente para destruir todas las posibilidades de ayuda constructivas de su subconsciente. Si el lector, o en este caso el oyente, es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de las personas recurren al rezo solo después de haber fallado todos los demás métodos. O de lo contrario, están rezando según un ritual de palabras sin significado. Y, dado que es una realidad que la mayoría de las personas que rezan lo hacen solo después de que todo lo demás no haya funcionado, van a rezar con la mente llena de temores y dudas, que son las emociones sobre las cuales actúa el subconsciente y transmite a la inteligencia infinita. Asimismo, está la emoción que recibe la inteligencia infinita y sobre la cual actúa. Si uno reza por algo, pero durante el rezo tiene miedo de no poder recibirlo o de que la inteligencia infinita no actúe sobre su plegaria, esta habría sido en vano. El rezo a veces resulta en la realización de aquello por lo que uno reza. Si el lector, o en este caso el oyente, alguna vez ha vivido la experiencia de recibir algo por lo que ha rezado, puede regresar a ese recuerdo y recordar su verdadero estado mental mientras estaba rezando, y sabrá, sin lugar a dudas, que la teoría aquí descrita es más que una teoría. En algún momento ocurrirá que las escuelas y las instituciones educativas de Estados Unidos enseñarán la ciencia de la oración. Además, el rezo podrá ser y será reducido a una ciencia. Cuando llegue ese momento, llegará tan pronto como la humanidad esté lista para ello y lo exija, nadie se aproximará a la mente universal en un estado de temor, por la excelente razón de que no existirá la emoción del miedo. La ignorancia, la superstición y la falsa enseñanza habrá desaparecido, y las personas habrán alcanzado su verdadera posición de descendencia de la inteligencia infinita. Algunos han alcanzado esta bendición. Si el lector, o en este caso el oyente, cree que esta profecía es exagerada, puede echarle un vistazo a la historia de la raza humana. Hace menos de 100 años, las personas creían que los relámpagos eran una muestra de la cólera de Dios y los temían. Ahora, gracias al poder de la fe, las personas han aprovechado los relámpagos para hacer girar las ruedas de la industria. Hace menos de 100 años, las personas creían que el espacio entre los planetas no era más que un gran vacío, un tramo de nada sin vida. Ahora, gracias a este mismo poder de la fe, la gente sabe que, lejos de ser algo muerto o vacío, el espacio entre los planetas está muy vivo y es la vibración más elevada que se conoce, a excepción quizás de la vibración de los pensamientos. Además, las personas saben que esta energía vivaz, pulsante y vibratoria que penetra en cada átomo de materia y llena todo nicho de espacio conecta a los cerebros humanos unos con otros. ¿Qué razones tienen las personas para creer que esta misma energía no conecta a todo cerebro humano con la inteligencia infinita? No existen barreras de peaje entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. La comunicación no cuesta nada sino paciencia, fe, persistencia, comprensión y un deseo sincero de comunicarse. Además, la aproximación solo puede realizarla un individuo por sí mismo. Las oraciones pagadas no tienen ninguna utilidad. La inteligencia infinita no negocia por el poder. O uno va directo o no logrará comunicarse. Uno puede comprarse libros de oraciones y repetirlas hasta el día de su muerte sin que tenga ninguna utilidad. Los pensamientos que desea comunicar a la inteligencia infinita deben someterse a una transformación que solo puede efectuar mediante su subconsciente. El método mediante el que uno puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy parecido al de la comunicación de la vibración del sonido por radio. Si se comprende el principio funcional de la radio, sin duda sabe que el sonido no puede comunicarse a través del éter hasta que ha ascendido o ha cambiado una frecuencia de vibración que solo el oído humano no puede detectar.
La emisora de radio recoge el sonido de la voz humana y lo mezcla o modifica con un aumento de la vibración de millones de veces. Solo de este modo puede comunicar la vibración del sonido a través del éter. Cuando ha tenido lugar esta transformación, el éter recoge la energía, que originalmente estaba en forma de vibraciones de sonido, y la transporta a las emisoras de radio, y éstas devuelven a esta energía su frecuencia de vibración original, de modo que se recoge y se reconoce como un sonido. El subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones en términos que la inteligencia infinita puede identificar. Presenta el mensaje y devuelve la respuesta en forma de plan o idea definida que procure el objetivo de la oración. Si uno comprende este principio, sabrá por qué las meras palabras leídas de un libro de oraciones no pueden ni nunca podrán funcionar como agentes de la comunicación entre la mente del ser humano y la inteligencia infinita. Antes de que la oración alcance la inteligencia infinita, es solo una afirmación de mi teoría, es probable que transforme su vibración de pensamiento original en términos de vibración espiritual. La fe es el único agente conocido que le puede dar a los pensamientos una naturaleza espiritual. La fe y el miedo no son buenos compañeros. Donde se encuentra uno, el otro no puede existir. Interesante. Justo lo estaba pensando, justo antes de que lo leyeras lo pensé. Y fue así como que no son buenos compañeros, cómo coexisten y tienen sentido. Una persona que tiene fe no es una persona que tiene miedo. Exacto. Una persona que tiene miedo no tiene fe. Exacto. Es imposible, no puedes mezclar una cosa con la otra, no tiene sentido. ¿Cómo tienes fe y tienes miedo? No existe. ¿Tienes miedo por fe? ¿O tienes fe a tener? No. No puede, tiene mucha razón. Sí. O sea, donde una existe no puede existir la otra. Totalmente. Y wow, qué impresionante y qué desafiante y retador es el hecho de que los pensamientos negativos como que están ahí siempre. Todo el natural. tiempo. Es natural, sí. Y los positivos hay que trabajarlos. Y sí. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, porque las cosas buenas de la vida tienes que trabajarlas, porque lo que fácil llega, fácil se va. Me gusta esa. Esa va para Instagram. ¿Sí? Sí, total. Y aparte es parte de esa conducta de supervivencia, ¿no? Sí. De que el cerebro de por sí va a trabajar lo necesario para que tú puedas sobrevivir. Exacto. No va a trabajar más de eso. No. Cuando le empiezas a dar otras funciones, el cerebro te dice, stop, ¿qué haces? ¡Nos vas a matar! Ya funcionábamos perfectamente, ¿qué estás haciendo, loco? Casualmente ayer veíamos un video que me Sí. compartió Mario Me acordé de eso. de TikTok, imagínense, ni TikTok, para que vean que TikTok no solo es un bailecito ridículo, sino que se pueden conseguir cosas interesantes. De una tipa que llegaba y comentaba que el proceso para generar un hábito son 21 días. No, por eso, la primera fase son 21 días. 3. Exacto, ¿por qué? Porque los primeros 21 días tu cerebro va a estar ahí como que, no, nos vas a matar, ¿para qué vamos a hacer esto? No, estás loco, no. Si logras cumplir esos 21 días, tu cerebro como que entra a la siguiente fase. En la siguiente fase de 21 días más. Exacto. Que te dice así como, bueno, no es tan malo, pero ¿de verdad vale la pena el esfuerzo? En serio. ¿En serio vale la pena? ¿Tú crees? No sé, Rick. No lo sé, parece falso, te dice tu cerebro. Superas tus segundos 21 días y ya el tu cerebro va así como que... ¿Sabes? Sí. Sí, chavochito, vale, puede ser. Y, coño, no morimos, vale. No morimos. Hemos sobrevivido. Esto no es tan malo como parecía, ¿no? Y al superar el tercer ciclo de 21 días... Es que puedes lograr el construir el hábito. Exacto. Y es por eso, cuando Karim me mostró el video, estaba por eso muchas personas
incluyéndome, porque hay muchas cosas que yo empecé a hacer y fue como, no llegué ni siquiera a los 21 días porque claro, mi cerebro está diciendo, no, nos va a matar, ¿qué estás haciendo? Y obviamente si no tienes el suficiente interés o simplemente no te sobrepones a eso, vas a dejarte obviamente llevar por eso, por lo que te está diciendo tu subconsciente, que al final es algo negativo. Y es la disciplina, no es fácil. No es fácil. Les pongo un ejemplo. Yo hace como 2-3 meses más o menos dije, voy a iniciar un reto de 21 retos de 21 días. Logré hacer la cuenta regresiva en lo que es mi Instagram personal. Y todavía no he empezado el primer reto, ya tengo la información, ya tengo todo el arte, toda la cosa, pero ¿por qué no termino de empezar el bendito primer reto de 21 días? Primero porque sé que tengo que una vez iniciado, darle 21 días y continuar 21 días más y seguir así hasta completar los 21 retos de 21 días. Y tengo muchas cosas en la cabeza. Y no termino de decir, bueno, dale. Porque la planificación es que yo no solo suba lo que se trata en el día del reto, sino que además suba algo adicional en el feed de Instagram para brindar más información, ¿no? Entonces en el día a día se me pasan tantas cosas que no termino de accionar. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y los 21 días para cuándo? Bueno, hago un compromiso. Ok, está haciendo un compromiso. Mañana empieza el reto. ¿Tú sabes qué es la otra parte graciosa? ¿Qué? Que dentro de la planificación que hice, el primer post antes de empezar los posts del reto oficial, lo quiero hacer en un live. Creo que voy a terminar haciendo un IGTV porque es que hay algo en mí que no me gusta. O sea, yo tengo algo en contra de los lives de Instagram. No es que tienes algo en contra de los lives de Instagram, es que los lives de Instagram me sabotean. Y les agarraste un odio nada normal. Sí, y por eso estamos en YouTube. O sea, por favor, dilo como es. No se dejen contaminar por malos pensamientos. Ven, el odio, por ejemplo. A que Instagram me sabotea los lives. Y bueno, nada, conclusión del tema es que hay que trabajar mucho la mente principal y lo conversábamos el día miércoles, que si quieres tener éxito el 99% va a ser el cambio de tu mentalidad. Así es. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un hermoso fin de semana y ya saben que la invitación es que nos acompañen el día lunes a continuar el libro, que ya nos queda re poquito. Por el mismo canal y la misma hora. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces de la descripción. Cualquier sugerencia o libro en especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Recuerda que las ideas vuelan. Emprende.